Hola parceros, bienvenidos nuevamente a un segundo capítulo de este equipo, el Sheffield FC, el equipo más antiguo del planeta. Bueno, estoy muy emocionado con esta serie. Vamos a jugar esta copa. Yo soy uno de los que nunca la juego, pero la verdad necesito jugarla, necesito conocer a mis jugadores. Recuerden que este es un modo carrera extremo realista, muchachos. Vamos a tratar de hacerlo realista, así que la otra regla es que vamos a jugar totalmente todos los partidos. Todos los partidos los vamos a jugar, sean partidos contra equipos peores que nosotros, todo lo vamos a jugar. Les recuerdo, extremo realista este modo carrera. Yo sé que a muchísimos no les gustan esos modos carreras así, pero pues la verdad a mí me encantan y pues lo seguiré subiendo porque me fascina este modo carrera así, extremo y realista. Les recuerdo que jugamos con controles totalmente manuales, nada en asistido, todo en manual para hacerlo mucho más difícil. Para los que no han visto los capítulos anteriores, bueno, el capítulo anterior, los invito a verlos para que se empapen, para que miren cómo voy a hacer este modo carrera súper realista. Bueno, en este momento tenemos solamente este jugador en la cantera porque estamos esperando que nos traigan los 15 jugadores. Ya expliqué cómo va a ser mi cantera en el primer capítulo, así que los invito a que lo vean. Este jugador definitivamente tengo que subirlo al primer equipo. Tengo que subirlo porque sería el mejor jugador del equipo. Tuve mucha suerte, tiene 16 años, inglés. Y miren esta locura, movimientos hábiles 5 estrellas y pie débil 5 estrellas. Creo que el FIFA lo da. No estoy seguro, pero cuando comencé el modo carrera me salió un aviso que me iban a dar un jugador de cantera. No estoy seguro cómo es que decía, pero yo creo que es este. Y la verdad nos viene súper bien, así que lo vamos a subir de una vez al primer equipo. Tenemos que subirlo porque sería el mejor del equipo, no tenemos más jugadores mejores que este. Entonces lo subimos, parceros. Y aquí dejamos este super jugador de MP. Miramos las estadísticas, es una locura. 5 en movimientos hábiles, 5 en pie débil. Bueno, le falta un poco de velocidad, pero obviamente a medida que pase el tiempo va a ir mejorando muchísimo. Así va a quedar mi formación. Esta va a ser mi formación. Estos son, miren los jugadores, no llegan ni siquiera casi a 60 de media. Es una locura, así que Wallis, todo va a caer en ti, Wallis. Ya vamos a comenzar esto, vamos a jugar esta copa de pretemporada. Como les digo, toca jugarla, no me gusta jugarla, pero vamos a hacerlo porque necesito conocer a estos jugadores. Y les recuerdo que juego con controles totalmente manuales, así que necesito entrenar un poco para cuando comience la liga, que va a ser lo más complicado, hermanos. Así que como vemos, ya tenemos nuestros uniformes. Aquí los vamos a ver mucho mejor. Este es el uniforme de local y este va a ser nuestro uniforme de visitante. ¿Listo? Entonces vamos a ir así. Vemos que está en Ultimate, en lo más difícil que tiene FIFA, muchachos. Así que lo vamos a dar todo para ganar este partido. Y bueno, parceros, aquí vemos una de las nuevas cinemáticas. Se ve súper bonito. Aquí está Vilos, estamos nosotros viendo a los jugadores entrenar mientras comienza el partido. Esto es lo que me gustó de la nueva generación, de la Next Gen. Pues es esto, que se va a poder ver cinemáticas totalmente nuevas. Como les digo, jugué el FIFA 22 en PC, o sea, antigua generación, y se nota mucho la diferencia, es mucho mejor, me gustó mucho más. El modo carrera Next Gen se siente muchísimo mejor. Así que empezamos, muchachos, vamos a ver qué podemos hacer con este equipo, vamos a darlo todo. Ya todos tienen botines nuevos. Le cambié a todos mis jugadores los botines, me gusta mucho cambiarle los botines y irlos mejorando de a poco. Listo, parceros, entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, antes de comenzar les muestro que aquí está todo en manual. Cuando comencé el partido lo tenían asistido, qué pena, muchachos, es que estaba jugando online y obviamente sí necesito jugar en asistido, si no me dan unas pelas. Pero ya lo cambié, ya lo puse todo en manual como ven acá, así que vamos a ver cómo va. Uy, muchachos, ya nos llegaron. Primera llegada, atajadón del portero de nosotros. Miren eso, qué atajadón, parceros. Les recuerdo, ya saben que los sliders de la CPU son
fallo de tiro en 100, fallo de pases en 100, error al primer toque en 100. Están igual que nosotros estamos también todo manual y ellos también todo en manual. Ojo, uy, buena. Me parece súper bien. Aquí ven otro fallo de la CPU. Me parecen fallos pues reales. ¿Por qué? Porque también son equipos súper desconocidos. Yo creo que cuando juguemos contra, un ejemplo, jugadores que tengan un super nivel, pues va a ser muy diferente porque tienen mucho mejor tiro que estos jugadores. No, vale, bótala. No, uy, nos salvamos. Bien, está apretadísimo el partido. La verdad me ha encantado. Un día de estos hacemos un directo para que vean cómo juega la CPU de realista. Es mucho más realista cómo hacen los pases, cómo se equivocan. En cambio en asistido pues son casi perfectos los pases en esa dificultad Ultimate. Un día de estos hacemos un directo para que vean lo genial que se ve el gameplay, mucho más real, parceros. Sácala, papi. No. Uy, no, pero ¿cómo le dejas cabecear, hombre? Eres el capitán. Bueno, un gol, se ve muy... Me encanta cómo se ve el gameplay. La verdad, como les digo, en antigua generación se ve muy parecido al FIFA 21, entonces la verdad no me gustó. Probé el FIFA 22 en Next Gen y me encantó. Miren cómo se ve como más realista, no sé. Acá se deja ganar mi central y el portero, uy, le entra de túnel al portero, pero es que mi portero tiene como 50 de media, pero bien. Vamos, como les digo, esta pretemporada es para entrenar, para conocer a los jugadores, para tratar de mejorar en manual, así que seguimos de pie, vamos con toda. Perdemos nuestro primer partido en la pretemporada, pero bueno, como les digo, no importa, es para conocernos mejor, conocer a los muchachos, hay que seguir entrenando, hay que seguir acoplándonos al manual. La verdad, como les digo, me encanta, se ve mucho más realista, pero bien, no importa, vamos entrenando. Primer partido de este Sheffield FC. Como les digo, es un técnico, es un equipo súper chico, entonces tenemos que tener un poco de paciencia. Así que vamos para adelante. Estamos acá en el segundo partido de pretemporada. Jugamos contra el Mioveni, que es que de Rumania. Vamos a jugar con todos los suplentes. Tenemos que ir rotando la plantilla, así que veremos cómo nos va con los suplentes y en el segundo tiempo podremos ir metiendo algunos titulares. Veremos cómo va este partido. Estas son nuevas cinemáticas, por eso me encanta ese Next Gen. Tiene muchas cinemáticas nuevas, se ve muy bonito. Pégale. Uy, ay, uy, gol. Uy, vale. Eso es lo que pasa en manual, eso es lo que pasa. Hacemos pases, miren cómo ven los pases. O sea, es como más, no sé, me encanta, se ve más realista. Vamos a hacer varios, no, como 4 cambios creo que hice. Vamos a meter algunos titulares a ver si mejoramos un poco. Bueno, parceros, empate en el segundo partido de pretemporada. La verdad es que está muy difícil. Lo bueno de jugar en vivo es que ustedes ven cómo juega en realidad la CPU, cómo se ve de realista el gameplay con estos controles manuales y con el fallo de la CPU también. Entonces, por eso les digo, es que voy a ver si después puedo hacer un directo. Lo que pasa es que estoy trabajando y no me queda tanto tiempo como antes. Así que bueno, pero bueno, aquí les voy a ir resumiendo todo, mucho más entretenido, pues para que vean cómo se juega esto en manual y la verdad es que está genial. Vamos al siguiente partido. Estamos, parceros, tratando de mejorar a los jugadores, estamos entrenando, pero no voy a ponerlo todo pues porque es aburrido. Pero vemos cositas nuevas, allá hay compañeros entrenando en la otra cancha, esas son cositas, son detalles que mejoran mucho el juego. Bueno, vamos con el siguiente partido, tercer partido de pretemporada contra el Gornik, no sé qué, un equipo súper raro, así que vamos a comenzar a ver si podemos ganar algún partido en pretemporada, porque la verdad, como lo veo, se viene extremadamente difícil en la liga, muchachos. Uy, pero qué jugaban, oiga, pero ¿por qué todos corren tanto, marica?
Ojo, bueno, nada, no pasa nada, bien, bien. No, uy, nos hemos salvado, están jugando muy bien. Esto va a ser más difícil de lo que creo. Pégale, pégale. No. Ay, ay Dios. Vamos, no, pero ¿cómo me alcanza, marica? No, pero ¿cómo me alcanza? Bueno, es que no corren nada mis jugadores tampoco. No. Pégale. Ah. Otro empate, muchachos. No hemos podido hacer goles, la verdad. Como les dije, es súper difícil. Pero no, bueno, no hemos perdido, que es lo importante. Estamos tratando de mejorar, de adaptarnos a a estos controles manuales. Bueno, se termina el torneo, quedamos eliminados lastimosamente, pero bueno. Eso fue para entrenar un poco. Premio del torneo 271.000 que nos viene muy bien. Y vamos a avanzar porque la verdad ahora sí se viene lo duro, lo complicado que es la liga de cuarta división, muchachos. Miren aquí, muchachos, el detalle entrenando. Estamos nosotros, está el director técnico allá mirando cómo están entrenando los muchachos. Eso me parece muy chévere. Son detalles muy bonitos que no tiene el FIFA pues en antigua generación. Así que eso está muy chévere, muchachos. Parceros, si nos llegan los primeros jugadores de cantera, nos llegan solamente 5 y como saben tenemos que aceptarlos todos, sean malos o sean buenos, así que contratar jugador hasta llenar la lista que son de 15, ¿listo? Ya saben, ahí y los próximos que vayamos a contratar ya toca esperar que lleguemos a mitad de temporada y ahí sí podremos sacar los jugadores más malos y los que nos falten. O si lo sacamos todos los más malos, volvemos a mandar al ojeador para que nos traiga nuevamente 15 jugadores o los que falten para completar la lista de 15, ¿listo? Sí, señoras y señores, comienza lo bueno, comienza la liga, lo más difícil. Vamos a tratar de hacerlo mejor. Nuestro primer partido va a ser contra el Crawley. Vamos a la primera rueda de prensa de Vilos con este equipo del Sheffield FC. Dice la eliminación temprana del Sheffield no fue el debut que esperaban los aficionados, obvio no, porque es que somos un equipo prácticamente que no existimos, que nadie conocía, mejor dicho. O sea, hay que ver eso, gente, hay que ver eso. Bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor, como vieron. La verdad está muy difícil. Así que vamos con toda Sheffield FC. Finaliza la rueda de prensa y nos vamos al primer partido de Liga de la Cuarta División de Inglaterra. Y bueno, vamos a ver por primera vez nuestro estadio de locales, así que vamos con toda, ya tenemos el equipo, ya todo muy bien. Vamos a empezar, vamos en Ultimate y vamos a conocer nuestro estadio por primera vez. Bueno, hermanos, aquí estamos, nuestro estadio, nuestro primer partido oficial en el estadio BT Local Bucins Stadium, señores. Si nos va muy bien en ligas y vamos ascendiendo con el tiempo, ¿qué va a pasar? Pues vamos a ir mejorando el estadio. Esa es la idea. Así que vamos a darlo con toda. Vemos aquí, vamos a ver las cinemáticas del primer partido. Obviamente hay que verlo. Creo que la escena con los niños sale como que solamente en Champions League o en partidos súper importantes. No estoy muy seguro. Pero cuando comencé el juego me salieron los niños, pero cuando jugamos el partido de Champions League. Así que bueno, muchachos, vamos con toda con este Sheffield FC que acaba de ascender a quinta división. Vemos el equipo, el mejor jugador que tenemos es Wallis, el jugador de cantera que nos quedó con 71 de media. Esperamos que vaya creciendo rápido porque lo necesitamos gol. No hemos hecho ningún gol aún, pero esperamos que en liga nos vaya mucho mejor y podamos hacer goles, parceros, aquí frente a nuestra gente, porque la verdad le estoy cogiendo mucho amor a este modo carrera. Es el más difícil que voy a hacer
en lo que llevo a YouTube. Así que vamos a darle con toda, muchachos. Vamos con toda, Sheffield. He cambiado la cámara, la otra se ve muy bonita, pero es que es muy complicado jugar así. Vale. Es muy complicado jugar con esa cámara, así que tuve que cambiarla y vamos a dejar esta predeterminada, ¿listo? Arquero. Uy, ¿qué pasó ahí? Defensa, vamos, defensa, vamos, Vilo. Dice, ¿qué pasa, muchachos? Concentrados. ¡No! Uy, se lo comió, nos salvamos, hermano, nos salvamos. Dios, esto lo veo súper difícil, hermanos. Está dificilísimo, no he podido llegar al arco, pero bueno, seguimos con toda. No, vale, portero. Uy, nos estamos salvando, No, arquero. Pero cómo queda este man ahí solo, hermano, pero qué defensa. Hombre, está muy duro esto, me gusta como, ven cómo le pegó, o sea, se ve muy diferente en la Next Gen, me parece que se ve genial. Vemos aquí la repetición, solito se durmió el defensa y toteó al portero, miren. Casi le revienta la porra, hermano, no. Arquero. No. Complicado, pero bueno, se veía venir porque somos un equipo que acaba de ascender. Casi todo el equipo es jovencito, tenemos menos de 60 de media. El mejor es nuestro delantero que tiene 71 de media, que salió de la cantera. Así que hay que tener mucha paciencia, porque esto es algo realista, muchachos. Vamos, muchachos. Uy. Vamos. Juez me tumbó, pero qué perro. Vamos, Wallis. Pégale, Wallis y tiro manual, muchachos. Pase manual, tiro manual. Me encantó. Este gol estuvo genial. Muy buen pase del número 10, Carson. Aún no me aprendo los nombres. Tenemos que familiarizarnos con nuestro jugador. Es muy bonito ese pase. Y yo no sé, mantuve ese análogo recto para ver a dónde le pegaba. Y perfecto. Qué golazo de Wallis, nuestro mejor jugador del equipo. Bien, Wallis, vale. Ojalá podamos empatar porque es que no quiero perder. Ahí celebrando y lo estoy contento por ir perdiendo 2-1. No, pero por cómo no lo deja, marica. Cómo no va a despejar, huevón. Estoy despejando y le queda el balón ahí. Va a ser un sufrimiento, pero bien, vemos aquí que marica la recuperé. ¿Y por qué no? Nah, despejó como una hueva. No, huevón, pero es que ven, el tiro está en 100, en fallo en 100 y no siempre fallan, como les digo, o sea, es relativo, a veces fallan, pero no todas las veces pasa. Bueno, esto va a ser de sufrir, Se acaba el primer partido, parceros, y nos golean 4-1 de locales. Estábamos de locales y nos golearon, pero bueno, como les digo, o sea, si ustedes se meten en esto realista, es algo lógico. Es un equipo que acaba de ascender de lo más inferior de Inglaterra y llegar a la cuarta división donde estos equipos están consolidados es muy complicado, y con este equipo que tenemos tan joven, que casi todos están por debajo de 60 de media, el único bueno que tenemos es de 71, el canterano que subimos, pues muchachos, no podemos hacer mucho. Bueno, pero hicimos un golazo, entonces es muy complicado y encima estamos jugando en manual, así que muchachos, hay que tener paciencia. Un equipo de estos no se asciende en la primera temporada, hay que tener paciencia. A los que nos gusta esto realista, va a ser mucho mejor. Por eso les digo,
cuando tratamos de hacerlo realista, no nos vamos a aburrir tan rápido de esto. Cada triunfo que consigas, cada trofeo que ganes, se va a sentir mucho mejor, se va a sentir uno mucho más feliz, ¿me entienden? Entonces, esa es la idea, eso es lo que a mí me gusta. Por eso es que yo no me aburro en los modos carreras, por eso tienen que verlo completo, ver los videos completos, mirar los tips que yo hago, que yo digo, para que traten de ustedes hacerlo parecido en sus casas y así no se van a aburrir de este modo carrera súper realista y súper extremadamente complicado. La verdad va a ser muy difícil. Y bueno, como ven, parceros, aquí estamos en 86. Las expectativas del consejo las pusimos muy bajas. ¿Por qué? Porque iba a ser demasiado complicado. Si no, ya iríamos por ahí en rojo. Estaremos en rojo, entonces no se puede, hermanos. Vamos a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video con creo que es la Carabao Cup que sigue. No estoy seguro. Y contra el Stoke City. Pucha, me van a dar una trilla, muchachos, pero bueno, hoy vamos aprendiendo, vamos avanzando y pues me tiene muy contento este modo carrera, me encanta, parceros. Así que sería todo, espero que les haya gustado, espero que me dejen un like para que este video siga creciendo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.